Muy buenos días, ¿cómo están? Good morning. How are you doing? ¿Qué les parece mi nueva mesa? Like my new table? ¿Cómo? ¿Te parece redonda? Sí, a mí también. Brillante. Hace un poquito más de 200 años había un niño llamado Luis en Francia que perdió la vista. A little over 200 years ago, there was a child in France who lost his sight. Y ya para los 5 años ya era ciego totalmente. By the time he was 5, he was completely blind. Pero sus familiares vieron que él tenía mucha pasión por no dejar que eso impidiera su desarrollo. His family noticed that he had a lot of passion, a lot of drive to not allow this to impede his development. Y en Francia había o hay todavía un lugar, instituto para jóvenes no videntes, y ellos lo mandaron a esa escuela en París. And in Paris, France, there's an institute that's still there, this Institute for the Blind. Y ahí en ese instituto les trataban de enseñar a los ciegos cómo leer con las letras romanas en relieve. And at that school, they would try to teach the young people how to read with the Roman alphabet in relief. Aparentemente es bien difícil. It's obviously very difficult to do. Y este muchacho tenía 16 años, se acordó de que una vez su papá le había hecho un dado con los puntos en relieve para él jugar. And this young lad, he remembered that his father had made him a die with the dots on the side so that he would know what side was which. Y entonces él decidió diseñar un alfabeto basado en el relieve que tenía el número 6. So he decided to make an alphabet based on the relief, based on number 6. Y el apellido de este chiquillo Luis es Braille. His last name was Braille, of course. Y el invento de él, 200 años después, es el estándar mundial para alfabeto de gente ciega. And 200 years later, we have this as the international standard for reading for blind people. Les voy a enseñar cómo leer el alfabeto Braille, I'm going to show you how to read the Braille alphabet. por lo menos con los ojos, ¿verdad? Con la yema ustedes pueden practicar después. Las primeras 10 letras se hacen con los puntos 1, 2, 4 y 5. The first 10 letters of the alphabet are done with these 4 dots up to 5. Y después, si queremos 10 letras más, agregamos el punto número 3 y con eso agregamos 10 letras más a nuestro alfabeto. And in order to add another 10 letters to the alphabet, we use position 3. Y si quieres agregar otras que faltan, usas la posición 3 y el 6 juntos y ahí agregas las que faltan. And to add the remainder of the letters, we use the position 3 and 6. Y todo estaba diseñado para que con la yema del dedo él pueda leer todo el abecedario. And it's all designed, of course, so that you can read using your fingertips. Pero hay una letra que falta. There's a missing letter, though. ¿Cuál será? La W. Resulta que el francés no tiene W, entonces Luis Braille no lo puso en el abecedario. That's because in French, they do not have the letter W, so it's not in the Braille. Pero entonces lo agregaron después, pero es diferente al patrón que venía antes. It was added later, but it's different from the pattern that was being followed. Y hoy en día todos los países, los alemanes agregaron otras letras y en español le agregamos las tildes y así hasta en árabe y para leer música hay código Braille. And since then, every other language has modified this to add their own letters, even in Arabic languages. ¿Y qué tipos de escritos creen ustedes que la gente ha puesto en Braille para que sean accesibles? What kind of writings, literature, do you think has been converted to Braille?
la Biblia, por supuesto, estamos en una iglesia, eso tiene que salir, ¿verdad? The Bible, of course. Son escritos permanentes, escritos buenos, los de calidad son los que se han codificado de esta manera. All the most notable literature has been made into Braille. Y se estima que menos del 1% de la literatura en el mundo está disponible en braille. And it's estimated that less than 1% of all literature worldwide is available in Braille. ¿Por qué creen que solo el 1%? Why do you think it's only 1%? Más bien, eso es bastante, ¿sí? Pero ¿por qué creen que no codifican todo? Por tiempo, porque no hay tiempo, es muy caro. Ajá. Because it's expensive to do. That's why there's only 1%. Y eso, ¿verdad? Cuesta mucho poner, los libros son muy grandes. Some books are very extensive, so it takes a lot of time to do this. Aquí tengo el libro de Hechos en braille. This is the book of Acts in Braille. Imagínense el tamaño de la Biblia, es como un closet, ¿verdad? Imagine the whole Bible is a whole drawer full. Lo voy a pasar por ahí para que lo toquen. Ujú. Resulta que hace un par de años una emprendedora vietnamita diseñó una tablet que tiene relieve braille. A few years ago, a couple years ago, a entrepreneur from Vietnam, she designed a tablet which has the relief for their language. Y entonces tiene 14 líneas de texto con 25 caracteres y con eso se puede leer hasta Twitter. So it has 14 lines of text and 25 different characters, and you can read anything. Y abajo está el sistema Android de tableta normal. And it also has the normal Android. Ahorita está en pruebas, está en 300 escuelas, 2.500 niños lo están usando y esperan liberarlo en los próximos años. It's now being tested in 300 schools, and 200 children are using it. Y lo que pasa es que la gente no vidente normalmente le cuesta tener acceso a oportunidades de trabajo, por ejemplo. Of course, the people who are not, they don't see, they have very big limitations for work, for example. Hay una tasa de desempleo del más del 75% a nivel mundial entre personas ciegas. There's a very high unemployment rate of up to 75% with those who are unable to see. En Costa Rica hay más de 18,000 personas que no ven nada. In this country, we have at least 18,000 people who see nothing. Y nuestro gobierno está tratando de hacer accesible los documentos y un poquito, ¿verdad?, para que gente pueda caminar y pueda interactuar. And our government is trying to make this efficient so that people who are blind can work and interact. Las cédulas de identidad tienen braille, ¿lo han visto? If you notice, your cedula, your ID has a Braille. Aquí les voy a poner otra vez el abecedario para que puedan leer lo que dice su cédula. With this, you can read what is on your cedula. Ya los que vinieron ayer me están viniendo, Paul, me estás engañando. ¿Qué dice la cédula? Ahí está el abecedario, ajá. W. ¿Por qué estamos hablando de esto? Why are we talking about this today? En el libro de los Hechos, Jesús dijo, recibirán poder para testificar. In the book of Acts, Jesus said, you will receive power from on high to testify. Y el evangelio llegará desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. The gospel will arrive from Jerusalem to the ends of the earth. Y los confines de la tierra incluye no solamente naciones no alcanzadas, sino sectores de la población no alcanzadas. And the ends of the earth includes not only geographically, but sections of the population that have not been reached. Y así tenemos que hacer llegar el evangelio aún a sectores como la gente no vidente, los que no escuchan, o los de pueblos lejanos, etc. So
this is how we need to be inclusive and allow people who cannot see and other impediments to read the Bible. Y estamos en este año, hemos estado leyendo el libro de los Hechos y exponiéndolo aquí. This year we have been reading the book of Acts and going through it. Y en este punto donde estamos, Pablo está a punto de empezar su cuarto viaje misionero. And we're now at the point where Paul is about to start his fourth missionary trip. Y su cuarto viaje misionero va a ser un poquito diferente a los primeros tres. And this fourth missionary trip will be a little different from the other three. Va a empezar en el pasaje que leemos hoy con su arresto en Jerusalén. It will begin with his arrest in Jerusalem. Después va a pasar 2 años en prisión en Cesarea. Then he will spend 2 years in prison in Caesarea. Después va a apelar al César, Then he's going to appeal to Caesar, que implica que tiene que un viaje en barco hasta Roma, which means he'll have to make a trip by boat to Rome, del cual va a naufragar. where there will be a shipwreck. Y después, cuando llega a Roma, va a pasar 2 años en prisión por casa en Roma. And when he does get to Rome, he'll have 2 years in house arrest in Rome. ¿Qué les parece ese viaje misionero? What do you think about that type of trip? ¿Por qué creen que los eruditos lo clasifican como un viaje misionero si no tiene ninguna pinta de eso? Why do the scholars classify this as a missionary trip when it doesn't seem to be one? Porque Pablo nunca se detiene de proclamar el evangelio. Because he never stops preaching the gospel. Esté donde esté, es un viaje misionero para este hombre. Wherever he is, he will be preaching. Y así debe ser para nosotros también. And this is how it needs to be with us also. Y a veces podemos terminar en prisión o podemos terminar en un lugar muy complicado, pero esa es nuestra oportunidad para seguir testificando para quién vivimos. But we might end up in prison or in a very difficult situation, but that is an opportunity to preach the gospel. Entonces les invito a abrir en Hechos 21, del 27 en adelante, vamos a leer, pero voy a resumir unos versículos anteriores. So let's open Acts 21 from verse 27 onward. Lo que vimos la vez pasada es que Pablo llegó a Jerusalén después de su tercer viaje. What we saw last time is that Paul arrived to Jerusalem. Y ahí pueden ojear en el versículo 18, llega Jacobo, que es el medio hermano de Jesús y el pastor de Jerusalén, y lo recibe. In verse 18, we can see how Jacob arrives, who's the half-brother of Jesus, and he receives Paul. Y él dice, aquí en Jerusalén hay mucha gente que no te quiere. And he tells Paul, here in Jerusalem, there's many people that are against you. Entonces hagamos un plan y vamos a demostrarles que tú sigues siendo muy judío. So let's do something to prove that you are still very Jewish. Y entonces tengo 4 muchachos que hicieron un voto muy judío y quiero que tú los lleves al templo y pagues los gastos de inscripción de su voto. And I have 4 young men who did a vow, which is a Jewish vow, and I want you to take them to the temple and pay the amount that's required. Eso está en el versículo 23 y 24. That was in verse 23 and 24. Y entonces Pablo se lleva a estos 4 muchachos y tienen que cumplir 7 días seguidos en el templo haciendo algo relacionado a su voto. So Paul takes these young men to the temple, and he has to spend 7 days in the temple doing what is required as part of the vow. Y leo del versículo 27, dice, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Verse 27, when the 7 days were nearly over, some Jews from the province of Asia saw Paul at the temple. They stirred up the whole crowd and seized him. Y gritando, israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar, el templo. They said, fellow Israelites, help us. This is a man who teaches everyone, everywhere, against our people and our law and this place. Además,
ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. And besides, he has brought Greeks into the temple and defiled this holy place. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, que en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo habían metido al templo. They had previously seen Trophimus and the Ephesian in the city with Paul and assumed that Paul had brought him into the temple. Entonces es una acusación falsa que están trayendo contra Pablo. So it's a false accusation they're bringing against Paul. Versículo 30. Toda la ciudad se alborotó. Verse 30, the whole city was aroused. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, lo sacó del templo a rastras e inmediatamente cerraron las puertas del templo. And the people came running from all directions, seizing Paul. They dragged him from the temple, and immediately the gates were shut. Estaban por matarlo cuando se les informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. While they were trying to kill him, news reached the commander of the Roman troops that the whole city of Jerusalem was in an uproar. Y los romanos querían contener este alboroto. And the Romans, of course, wanted to contain and control this arousal. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Y al ver el comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. He at once took some officers and soldiers and ran down to the crowd. When the rioters saw the commander and his soldiers, they stopped beating Paul. ¿Qué tal el inicio de tu viaje misionero? How's that to start your missionary trip? Versículo 33. El comandante se abrió paso y lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. The commander came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Then he asked who he was and what he had done. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Some in the crowd shouted one thing and some another. Y como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó a que condujeran a Pablo al cuartel. And since the commander could not get at the truth because of the uproar, he ordered that Paul be taken into the barracks. Imagínense el comandante, bueno, ¿por qué estás aquí? Y todo el mundo empieza a hablar y ay, no puede escuchar, vamos a llevarlo al cuartel. Imagine the uproar, the loud situation where he cannot even get to the facts. Y ahora vea qué bonito la oportunidad de evangelio. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. Y el pueblo en masa iba detrás gritando, que lo maten, que lo maten, que lo maten. Verse 35, when Paul reached the steps, the violence of the mob was so great, he had to be carried by the soldiers. The crowd that followed kept shouting, get rid of him. ¿A qué les suena que sucedió en esta misma ciudad unos años antes? Crucifícalo. Just like when they were shouting, crucify him to Jesus. Misma gente, mismo reino, una acusación muy similar. The same people, the same kingdom, and a very similar accusation. Y eso me recuerda que Jesús nos dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborrecieron a mí. That reminds us of Jesus' words. He said, if the world hates you, be mindful that before you, they hated me. Nosotros no tenemos que buscar ser amigos del mundo. We do not have to be seeking to be friends with the world. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. We are in this world, but we are not of this world. De hecho, el mismo Santiago dice, si alguien es amigo del mundo, no es amigo de Dios. James says if somebody is a friend of the world, he's not a friend of God. Y entonces en este ambiente, Pablo está y él empieza a
Ve una oportunidad y eso es lo que vamos a ver en detalle en este sermón. So in this turmoil, Paul sees an opportunity, and this is what we're going to see now. Pablo va a dar un discurso a la masa y va a decir, esta es mi historia. He's going to give a speech to the whole mob, and he's going to say, this is my story. Y él va a compartir su testimonio de cómo llegó a conocer a Jesús. And he's going to share his testimony of how he came to know Jesus. Y para nosotros los lectores de Hechos es una repetición del capítulo 9, cuando Lucas nos dice cómo Jesús se le apareció. And for us, as readers of Acts, this is a repetition of chapter 9, where Luke says how Jesus appeared to him. Sin embargo, en Lucas 9, en Hechos 9 es en voz de Lucas que está dándolo, este es en voz de Pablo diciendo, esto me pasó a mí. And when Luke says it, he was not in first person, but here Paul is saying, this happened to me. Y lo que vamos a ver es ver el sermón de Pablo o el discurso que hacen ante esta multitud. Y quiero que veamos 4 puntos. So we're going to see the speech that he gave to the mob, and we're going to focus on 4 main points. En primer lugar, él le habla a la multitud con mucho respeto. First of all, he speaks to the whole crowd with very respectful manner. Esta multitud que hace 10 minutos querían matarlo. The same crowd that wanted to kill him 10 minutes ago. Vamos a verle el respeto. En segundo lugar, él hace una conexión con la multitud, una conexión, empatía. Secondly, he develops empathy with the crowd. He makes a connection with them. Y vamos a ver cómo él desarrolla esto en su discurso. And we'll see how he develops this within his talk. Y en tercer lugar, va a dar evidencias en primer lugar, de qué tan perdido estaba y después de cómo Jesús lo tocó. And thirdly, he's going to give evidence. He's going to give proof of how lost he was before and how he was changed by Jesus touching him. Y lo último que vamos a ver en este mensaje que él da a la multitud es que todo trata acerca de su relación con Jesús. The last thing we'll see is that everything has to do with your relationship with Jesus. En una oración esas 4 palabras, con respeto hizo conexión con la gente para dar evidencias del impacto de Jesús en su vida. You can use all 4 words in a sentence saying that with respect, he made a connection with the people to give evidence of his testimony and his relationship with Jesus. Entonces, vean en versículo 37 cómo él arranca con respeto. Let's look at verse 37, how he starts with respect. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? As the soldiers were about to take Paul into the barracks, he asked the commander, would you allow me to say something? Y el comandante, ¿hablas griego? The commander is surprised that he speaks Greek. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto 4,000 guerrilleros? He says, aren't you the Egyptian who started a revolt and led 4,000 terrorists out into the wilderness some time ago? Y el historiador Josefo nos relata que hubo un egipcio que alborotó a las masas en el Monte de los Olivos y cuando Roma trató de contenerlo, el egipcio escapó, el líder escapó. Josephus, the historian, tells us how there was an Egyptian who had started a revolt some time ago. Y entonces el comandante dice, no eres aquel egipcio porque esta multitud se parece. And this Egyptian had escaped. So the commander is saying, aren't you that Egyptian? Because this mob is very similar to what happened then. Vea cómo dice Pablo 39, no, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. And Paul answered, I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no ordinary city. Please let me speak to the people. De hecho, hay un poquito de humor aquí si uno se pone a pensar. In
In fact, there's a little bit of humor going on if you realize it. Los historiadores también dicen que Pablo era un hombre bajito y flaco probablemente. The historians tell us that Paul was a very short and probably skinny person, Y también no veía muy bien. and he had poor vision. Y ya estaba viejito para estas fechas. And at this point, he was old. Y el comandante dice, ¿no eres el terrorista que apareció aquí hace unos años? And the commander is taking him for a terrorist who had been active some years ago. ¿Verdad? Un contraste entre estos dos. There's a big contrast between the two of them. Otra vez, versículo 40. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. After receiving the commander's permission, Paul stood on the steps and motioned to the crowd. When they were all silent, he said to them, Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, padres y hermanos, in Aramaic, he said to them, fathers and brothers, escuchen ahora mi defensa. hear now my defense. Y al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. When they heard him speak to them in Aramaic, they became very quiet. ¿Por qué creen ustedes que Pablo les habló en arameo a la multitud? Para atraer su atención, para hacer conexión con He ellos. spoke to them in Aramaic to make a connection with them. Aunque él hablaba griego y los romanos eso es lo que entendían, pero él les habló en arameo al pueblo que estaba enojado. Even though he knew Greek, and that's what the soldiers knew, he spoke to them in Aramaic to have empathy with them. Y vean en los siguientes versículos la conexión que él está haciendo con esta multitud. We see the connection that he's doing personally with the multitude. Versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Verse 3, I am a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. ¿Cuántos sabían que Pablo fue criado en Jerusalén? Yo no me acordaba de eso tampoco. We didn't remember, but now we see that Paul had grown up in Jerusalem. Entonces imagínense, aunque él nació en Tarso, pero él fue al colegio ahí en Jerusalén. Even though he had been born in Tarsus, he went to school as a young man in Jerusalem. Tal vez en la multitud habían familiares, Perhaps there were some even family members in the mob, gente con los que él fue a estudiar. people who he had grown up with and gone to school with. Y es más, porque Pablo 15 años antes había estado posiblemente en el Sanedrín entre los líderes religiosos, entonces ya era reconocido. And 15 years prior, Paul had been in the Sanhedrin. He was recognized as a leader there. Tal vez en el Sanedrín todavía algunos excompas de él. It might be even some of the other leaders that were there when he was a leader. Entonces fui criado en esta ciudad, sigo leyendo. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Continuing in verse 3, I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of the ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. Está haciendo conexión, es empatía. He's making that connection with the people. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual. I persecuted the followers of this way, to their death, arresting both men and women and throwing them into prison. El camino es como en estas épocas le decían a los seguidores de Jesús. The way, of course, is what they would call the Christian way, the believers. Y aquí empieza Pablo con el tercer punto a dar evidencias, primero de cómo él era perseguidor y después va a dar evidencias de cómo se hizo seguidor. So now Paul goes into giving some background of how he was persecuting them and how he changed. Entonces, vuelvo a leer el 4. Perseguí de muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar
el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Verse 4, I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison, as the high priest and all the council can themselves testify. Y aquí no lo dice, pero yo me imagino a Pablo apuntando donde estaban sentados a ver si ustedes se acuerdan que ustedes me dieron permiso. It doesn't say so here, but Paul probably is pointing to people that he knew and that they knew who he had been. Incluso dice, sigo leyendo, obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran aquí castigados. I even obtained letters from them to their associates in Damascus and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. Entonces ustedes mismos se acuerdan que me dieron estos documentos. So you all remember that you gave me those documents. Evidencias. That is evidence. Versículo 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó y de repente a mi alrededor. Verse 6, about noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And I heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz de quien me hablaba. Those with me saw the light, but they did not hear the voice that was speaking to me. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Who are you, Lord? I asked. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y ahí se te dirá todo lo que he dispuesto que hagas. Get up and go into Damascus, and there you will be directed to do all I have chosen for you. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. My companions led me by the hand to Damascus because I was blinded by that light. Evidencias, hay acompañantes, hay gente en Damasco que lo recibieron. There's a lot of evidence. There was companions with him. There was people who took him to Damascus. Versículo 12, vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y que respetaba mucho a los judíos que ahí vivían. Verse 12, a man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews. Ananías se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. And at that very moment I was able to see him. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su verdad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Then he said, the God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear the words from his mouth. Cuando ahí en el 14 habla del justo es con J mayúscula. ¿De quién está hablando? De Jesús. The righteous one, in capital letters, that's Jesus. Y ahí hay una verdad bonita. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas la verdad. It's awesome to see that the God of our ancestors has chosen you to see the truth. La voluntad de Dios es que todos conozcamos la verdad. God's will is that all of us see his will. Y la voluntad de Dios es que las personas que tú conoces también conozcan la verdad. And God's will is also that the people that you know also get to know the truth. Versículo 15. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y lo que has oído. Verse 15, you will be his witness to all the people of what you have seen and heard. Y aquí lo que le profetizó Ananías a él 15 años antes, hoy se está cumpliendo otra vez y está dando testimonio de lo que vio a Jesús y escuchó a Jesús. And
what Ananias had prophesied over him 15 years prior is now coming to place. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. And now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name. Pablo aquí está diciendo cómo él recibió a Jesús en su vida. Paul here has just said and told the people how he received Jesus into his life. Otra vez está hablando en arameo ante un grupo que hace un poco lo querían matar y están en silencio escuchándolo. Once again, he's speaking in their own language, in Aramaic, to a group that is now silently listening to him, and they wanted to kill him a few minutes before. Y les dijo cómo él recibió a Cristo en su vida. And he told them how he received Jesus into his life. Versículo 17. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Verse 17, when I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into a trance. Y ahí vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. And I saw the Lord speaking to me. Quick, he said, leave Jerusalem immediately, because the people here will not accept your testimony about me. Estos dos versículos, el 17 y el 18, no están en el relato de Hechos 9. These two verses, 17 and 18, are not in the story told in Acts 9. Pero Pablo, cuando regresó después de estar en Damasco a Jerusalén, tuvo esta visión y Jesús le dijo, papito, sálgase de aquí porque estás en problemas. But Paul, when he returned from Damascus to Damascus, he had a vision, and the Lord told him, you need to get out of here. You are in trouble. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a todos los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. 19, Lord, I replied, these people know that I went from synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there giving my approval, guarding the clothes of those who were killing him. Esto me recuerda también cuando José, el papá de Jesús, recibió un sueño, sálgase de Belén porque viene Herodes y va a matar a todos los varones. This reminds us of when Joseph, Jesus' father, had a dream, and he was told to leave Jerusalem because Herod was going to kill all the young children. Y dijo, váyase ya. And he was told, leave now. Y algo parecido Jesús le está diciendo a Pablo aquí. In a very similar way, Jesus is talking to Paul here. Versículo 21, pero el Señor me replicó, vete que yo te enviaré lejos a los gentiles. Verse 21, then the Lord said to me, go, I will send you far away to the Gentiles. Y vean lo que pasa, versículo 22, la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. And the crowd listened to Paul until he said this. Cuando dijo la palabra gentiles, eso era demasiado. When he said the word Gentiles, that was just too much. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. Then they raised their voices and shouted, rid the earth of him. He's not fit to live. Se acabó el sermón. The sermon was over at that En point. el momento que Pablo pronunció esa palabra, ya era demasiado. Ellos no recibieron más. When he said that word, they could not receive it. They could not accept it. Ahora, el cuarto punto es acerca, todo este testimonio habla del impacto de Jesús en su vida. The fourth testimony is when he's talking about Jesus and what impact that had in his life. Jesús habla en varias ocasiones en este relato que Pablo estaba contando. Here he speaks of what Jesus said to him in different occasions. La primera vez fue en el versículo 7, cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo,
¿por qué me The persigues? first one was in verse 7, where when Jesus said, Saul, Saul, why do you persecute me? ¿Qué estaba comunicándole Jesús a Saulo al decirle esta frasecita? What was Jesus communicating to Paul when he asked him this? Te conozco. ¿Qué más? ¿Cómo? Estoy acá. I am here, I know you. Ajá, ¿qué más? Me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo el camino, pero ellos son yo. Ujú. ¿Qué más? He's saying it's useless. Te estás equivocando, estás tratando de perseguir por celo a Dios, pero yo soy el que estás persiguiendo. Te estás equivocando en tu pasión. You're going down the wrong road. Your passion is taking you down the wrong route. En el versículo 8 Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. In verse 8, Jesus answers him, I am Jesus whom you persecute. ¿Qué le está comunicando Jesús con esta segunda frase? What is Jesus saying to him with this second phrase? Yo soy. Cuando él dijo, ¿verdad? Yo soy, eso para los, ¿verdad? Yo soy Yahvé. Ajá. Saying, I am Yahweh. Y soy Jesús de Nazaret, soy el Mesías llamado. Ajá. And I'm Jesus of Nazareth. I'm the Messiah. Ujú. Ajá. Duro es dar cosas contra el aguijón. Ajá. ¿Verdad? Estás luchando contra mí. Jesus is saying it is hard to kick against the goad. You're fighting against me. ¿Cuántos quieren luchar contra Dios? Who wants to fight God? Si lo intentas, ¿quién va a ganar? Who would win if you try that? ¿Verdad? Jesús está diciendo, no luches contra mí. Jesus is saying, don't fight against me. Y lo tercero que se menciona en varias veces es la misión que Dios está llamando a Pablo a hacer. The third thing that is mentioned is the mission that Jesus is calling Paul to do. En el 10, váyase a Damasco, ahí te voy a decir qué vas a hacer. In verse 10, he says, go to Damascus, and there you will be instructed. En el 18, cuando está en el templo, date prisa porque no van a aceptar los de Jerusalén lo que tu testimonio. In verse 18, he's telling him, be quick, because they will not accept your testimony in Jerusalem. Y en el 21, vete, te enviaré a los gentiles. Ya lo puso en dos platos. Pablo, tu llamado es que este evangelio llegue al resto del mundo. In verse 21, he says to Paul, go to the Gentiles. Your calling is for the Gentiles. Veamos a ver qué sucedió aquí. Versículo 23, como seguían gritando, tirando las manos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. In verse 23, as they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, the commander ordered that Paul be taken into the barracks. Al hacer eso estaban queriendo apedrearlo, solo que está en manos romanas y entonces no podían hacerlo. They were wanting to stone him, but he was being guarded by the Romans, so they could not do it. Y el comandante dijo, bueno, después de ese discurso, mejor vamos a meterlo al cuartel. So after his speech, the commander says, well, let's better take you to the barracks. El comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. The commander directed that he be flogged and interrogated in order to find out why the people were shouting at him like this. Y cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, As they stretched him out to flog him, imagínense que, ¿verdad? Están poniéndole mano derecha aquí, aquí amarrándolo, quitándole la camisa, alistando para interrogarlo a latigazos. while they were tying him with chains, ready to be flogged and undressing him, Pablo saca un as. Y él dice, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí,
¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Paul brings out his ace card and he says, is it legal for you to flog a Roman citizen? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante jefe y le dijo, ¿qué va a hacer usted? Resulta que este hombre es ciudadano romano. When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. What are you going to do? He asked. This man is a Roman citizen. Y el comandante llegó donde Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? The commander went to Paul and asked, tell me, are you a Roman citizen? Lo soy. I am, yes. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. The commander said, I had to pay a lot of money for my citizenship. Y Pablo, amarrado, dijo, pues yo soy de nacimiento. But Paul, all stretched out, says, I am born a citizen. Todos digan agua caliente, ¿verdad? He was in hot water then. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida y al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. So those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was ashamed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. En la ley romana, alguien que latigaba a un romano sin juicio era condenado a muerte. In Roman law, somebody who would flog a Roman citizen without a just cause could be put to death. Entonces aquí ellos estaban en problemas porque no habían preguntado bien. So here they were in a lot of trouble because they had not informed themselves first. Pero vean qué bonito esta oportunidad que tiene Pablo en este viaje misionero muy extraño de testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. But we see this interesting opportunity that Paul has and he took to testify about Jesus. Y yo quiero que pensemos hoy en día en nuestras vidas, porque también Dios nos va a dar oportunidades a nosotros de testificar. And I would like for us to think about our own lives because God is giving us all opportunities to testify about him. Y especialmente en la época navideña hay más oportunidades de testificar de Jesús que lo normal. And more than in normal times, during the Christmas time, there's more opportunities to testify about him. ¿Por qué? Porque cualquier persona en la ciudad sabe que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. The reason is because anybody around us knows we are celebrating the birth of Jesus. Y lo que quiero que hagamos es que pensemos cada uno de nosotros en un pequeño guión de cómo puedo testificar cuando se me da la oportunidad. So what I would like for each one to do is to think about what words you would use when you have an opportunity to testify about Jesus. Porque lo peor que puede pasar es que ves la bola picando en el marco y estás enredado y no puedes meter el gol porque no estás preparado para hacerlo. The worst thing that can happen is for you to miss the opportunity when the ball is right in front of you and you're not prepared to do anything with it. Y vamos a usar estos mismos componentes siempre con respeto, hacer conexión con la gente, dando evidencias de nuestra relación con Jesús. Let's implement these four aspects using respect, making a connection with the people, giving evidence of our own life and to make a connection with Jesus. Y vamos a pensar en antes de Jesús, cómo llegué a Jesús y después de Jesús. And we can break it down into before Jesus, how I came to him, and what happened afterward. Y en un momento los voy a poner en grupos y van a practicar, ¿ok? In a few minutes, you can form small groups and practice. Pero en el antes, una cosa que mucho se hace es hablar de las necesidades internas que estaban insatisfechas en mi vida antes de llegar a Jesús. In the category of before Jesus, we can think about all the needs that we had that were unmet because we did not know him. Yo no tenía paz, no tenía significado en la vida, estaba lleno de temores. I had no peace in my life. I was full of superstition. I was insecure. I was full of fear. No tienen que usar mi lista, tienen que usar lo que ustedes, pero eso es para
Eso es para que ustedes tengan unas ideas, ¿ok? This is just an example, but you can use your own things. Otra cosa que muchas veces se habla en el antes es los intentos fallidos por llenar esas necesidades internas. Another category within the before is all of the missed opportunities, missed trials where you were unable to fill those voids. Entonces yo me metía a drogas o estaba tratando de estudiar o estaba perdido en el trabajo. So maybe I got into drugs, I got into workaholic, and doing things that were trying to fill that void. Y me di cuenta que mis necesidades no se llenaban. And then I realized at some point that my needs were not being filled. Después tenemos que llegar al cómo, las circunstancias en las cuales te llevaron a Jesús. Next, we have to go to the category of how, what circumstances in your life brought you to Jesus. A todos nosotros Jesús nos acorraló en una esquina en algún momento, ¿verdad? Donde ya la única opción era Él. All of us at some point were cornered by God and we had to go with him. Y tal vez Pablo fue, ¿verdad? Muy dramático, Jesús se le apareció en el camino, pero Jesús también se le apareció a cada uno de nosotros de otra manera. And of course, Paul's testimony was very dramatic, but some of us may have similar or interesting situations. Y aquí es la oportunidad de decir qué es el Evangelio. And this is an opportunity for us to say, what is the gospel? Así como vimos a Pablo decir, bueno, me bauticé y yo proclamé el nombre y, ¿verdad?, recibí a Jesús, nosotros tenemos que también poder decir, es que todos han pecado, que la paga del pecado, que Cristo pagó y que yo recibí a Cristo. Just as Paul was able to speak about the basics of the gospel, we all have to have that opportunity, that we have all sinned, what the payment for sin is, and how Jesus paid that price for us. Entonces, cuando estés contando tu historia, siempre incluya por lo menos lo básico de cómo se recibe a Jesús. So when you tell your story to somebody, you can include the basics of how to receive Jesus into your life. Y por último, cómo Jesús sí está satisfaciendo las necesidades intrínsecas que describiste al principio. Lastly, in the last category, you can say how Jesus is filling those voids in your life. Entonces, siempre con respeto, todo con respeto. So summarizing everything with respect, Pero voy a hacer una conexión con la gente que me está escuchando. but we make a connection with the people that we are talking to. Voy a dar evidencias de antes y después. I'm going to give proof, evidence of how it was before and afterward, Y todo es acerca de mi relación con Jesús. and it's all going to be summed up with my relationship with Jesus. Ujú, ¿ya están pensando en el guión? You're thinking about your script. Entonces vamos a hacer grupos de unas 4 personas cada uno, So cada let's grupo. make small groups of 4 persons. Los que vinieron con familia, váyanse a grupos diferentes porque ustedes se saben sus testimonios. You Ajá. can split up from those that already know your testimony. Entonces vamos a ponernos de pie e irnos y vamos a tomar 15 minutos para en el grupo contarnos el testimonio. So ¿ok? we're going to take 15 minutes within the group to tell each other our testimony. Si alguien tiene mucha pena, no hay problema, tú puedes escuchar, pero lo mejor es que puedas contar una versión breve de tu testimonio. If somebody doesn't want to, you can listen to the others, but it would be best if you do share. Y por favor, gente de la familia, acomódense con la gente nueva porque ellos no saben a dónde buscar. Ajá.
Ya llevan 5 minutos, faltan 10. Llevan 10, faltan 5.
2 minutos más. I need you in about a minute. Yeah. Okay. I'm gonna read through this message. Oh, good. Muy bien. ¿Cuánto les hizo falta tiempo? Bueno, de hoy en 8 en el almuerzo de traje pueden hacer esto 6 veces seguidas, ¿ok? En Juan capítulo 9, Jesús hace un milagro y sana a un hombre que era ciego desde nacimiento. In John chapter 9, Jesus does a miracle and he heals a man that was blind from birth. Y comenzamos hablando un poquito del braille y las personas, ¿verdad?, que no pueden ver y las opciones que hay para ellos. We started today speaking about Braille and the limited opportunities these people have. Pero después de sanar a este hombre, Jesús los va a buscar. After healing this man, Jesus sought him out. Jesús se enteró de que lo habían expulsado a aquel hombre de la sinagoga y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. He answered and says, "Who is he, sir? Tell me that I may believe in him." Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, porque es el que está hablando contigo. Jesus said to him, "You have seen him, and it is he who is speaking to you." Y vea la reacción de este hombre. Dijo, yo creo, Señor, declaró el hombre. And Y his reaction was, postrándose, lo adoró. his reaction was, "I believe, Lord," and he bowed down and adored him, worshipped him. La ceguera física la sanó Jesús, Jesus healed the physical blindness, pero la ceguera espiritual era la más importante. but the spiritual blindness was the most important. Y tal vez Dios no nos va a usar a nosotros para hacer muchas sanidades de ceguera física. And perhaps God is not going to use us to heal a lot of really physically blind people, Pero Dios quiera que sí nos use para abrirle los ojos a mucha gente que está ciega espiritualmente. but with God's help, he can use us to bring sight to those that are spiritually blind. Vea cómo termina este pasaje con Jesús. Él dice, Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo y para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Jesus said to him, "I came into this world that those who do not see may see, and those who see may become blind." Un día Jesús va a juzgar a este mundo One day, Jesus will judge this world. y de aquí a ese momento hay una oportunidad de salvación. And between now and then, there is a huge opportunity for salvation. Y nos toca a nosotros llevar el evangelio y tratar de sacar de la ceguera espiritual a personas que no han visto a Jesús. And it is up to us to use the gospel and bring sight to those that are spiritually blind. Porque si no, va a llegar el día donde los demás se van a quedar ciegos por siempre. Otherwise,
the day will come when they will all be blind forever. Van a estar en un lugar donde no podrán ver al Señor. They will be in a place where they will not be able to see the Lord. O tal vez vean al Señor, pero no la parte bonita del Señor. They might see part of the Lord, but not the beautiful aspects of Him. Usemos esta temporada para contar nuestra historia, para que Jesús esté en el corazón de las personas con quienes estamos compartiendo. So let's use this season to share our story so that those who do not know Him can get to know the Lord. Siempre con respeto, Always with respect, tratando de hacer conexión con la gente, trying to make a connection with the people, dando evidencias de nuestro cambio giving evidence of our own personal change, y sobre todo hablando de Jesús. and above all, speaking about Jesus. Pongámonos de pie, vamos a cerrar en oración. Let's stand and close in prayer. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Father, on this day, we thank you for your word. Y gracias, Dios, porque tú has puesto una historia en cada uno de nosotros. We thank you, Father, that you have given each one of us our own story, Un testimonio que podemos ir a entregar. a testimony that we can go and give to others. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú nos des muchas oportunidades en este fin de año de testificar. And I pray, Heavenly Father, that you give us this end of the year many opportunities where we can testify of you. Y que podamos estar lo suficientemente listos, Señor, para no perder esas oportunidades. That we will be ready, willing, and able to share in those opportunities. Y así como Pablo lo hizo ante gente que lo quería matar unos minutos antes, And just as Paul did with some people that were violently trying to kill him some minutes ago, yo te pido que tú nos des oportunidades inclusive inesperadas o entre gente diferente, Señor, según cada uno de nuestros contextos. I pray, Lord, that you give us opportunities that are beyond the ordinary, that we can testify of you. Y como Pablo, Señor, que podamos ser fieles y buscar tener esa oportunidad. And like Paul did, that we can be faithful and seek out those opportunities also. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Que que en nuestras bocas esté tu señorío y tu salvación y las evidencias de lo que tú has hecho en nuestras That vidas. in our mouths we have your lordship over us and the evidence and what you can do and have done in our lives. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus.